Hemos hablado de inversión en metales preciosos, hemos mostrado y platicado de onzas de plata fina, pero en México, ¿cómo inició la acuñación de este tipo de piezas de inversión? Pues fue nada menos que con la famosa onza Troy. Quédate hasta el final del video para conocer los detalles de esta famosa pieza de plata. Esto es Numismat. Desde hace muchos años, los metales preciosos amonedados son sumamente demandados por los inversionistas y los coleccionistas. Y en México, para el caso de la plata, fue en el año de 1949 que se inició la acuñación de la llamada onza Troy, justamente para satisfacer la demanda de este tipo de piezas. Vean qué bonita es esta onza de plata mexicana. El diseño es bastante atractivo y para la época fue bastante llamativo. Y aunque esta onza que tenemos aquí no tiene exactamente el diseño original de la de 1949, sí conserva casi todos los mismos detalles de la original. Al centro, y dominando casi toda la cara, tenemos una fiel representación de la prensa Boulton de tornillo, una prensa industrial que en su momento fue un gran avance en la acuñación y está muy bien representada con esos brazos y la parte central donde sube y baja el mecanismo que hace presión sobre los cospeles. Está muy bien logrado el grabado. Casi en todo alrededor podemos ver la leyenda que dice Casa de Moneda de México y al lado izquierdo el año de acuñación de 1980. Y aprovecho para comentar que en las primeras versiones esta fecha se encontraba en el mismo lugar pero en diferente disposición. En general luce bastante bonita e interesante. ¿Ya conocían esta onza de plata? Ahora bien, veamos el resto de la moneda continuando con el canto, el cual, como pueden ver, es estriado y como podrán apreciar es una estría bastante fina. Luce bien, aunque nada espectacular, pero lo que sí es bastante interesante es la otra cara de esta onza. Vean qué bonita está. La cara que acabamos de ver es bonita, pero creo que este lado me atrae más. Tiene más detalles, más leyendas, especificaciones y también un diseño bastante interesante. Al centro, lo que más nos llama la atención es esa balanza de platillos inclinada un poco a la izquierda. Y sinceramente el diseño se ve muy atractivo e interesante. Esos platillos pendiendo de esas cadenas, los brazos y las agujas indicadoras son a mi gusto algo de calidad. En cuanto a las leyendas, aquí a veces hay confusiones. Alrededor nos dice que es una onza Troy de plata pura, pero abajo, cuando nos habla de la pureza, nos dice que posee una ley de 925 milésimas, o sea, plata esterlina. Ahora bien, más abajo tenemos el peso de la pieza, el cual es de 33.625 gramos. Entonces, ¿cómo es que dice que es plata pura y al mismo tiempo decirnos que es ley de 925? Bueno, pues primero algo importante. La onza Troy es la unidad de masa utilizada para pesar metales preciosos como el oro, el platino o la plata y tiene una equivalencia de 31.1 gramos. Entonces, si la pieza en total pesa 33.6 gramos, sabemos que 31 de los 36 gramos totales es la plata pura de la que nos habla la leyenda principal. Y entonces ya todo concuerda y tiene sentido. Es una moneda que en total pesa más de una onza, pero que contiene en su interior exactamente una onza de plata pura.
Por último, vemos abajo la ceca de la Casa de Moneda de México y en todo alrededor una gráfila escalonada que le da muy buena vista. Hay que recordar que las onzas más recientes de la Casa de Moneda de México, la Onza Libertad y la Nueva Onza Libertad, poseen una pureza de 999 milésimas y por lo tanto su peso total sí corresponde al peso de la onza Troy de 31.1 gramos. Si te gustan estas piezas, no es tan complicado conseguirlas. A excepción de algunas fechas difíciles, en general, en grupos de internet podrás encontrarlas en unos 800 pesos, dependiendo de la fecha y conservación. Pero al ser una moneda de inversión, todo dependerá también del precio global de la plata. ¿Ustedes ya la conocían o tienen entre sus colecciones algunas de estas piezas? ¿O han pensado iniciar una inversión en plata? Hablando de inversión en metales preciosos, aquí tengo unos ejemplos de piezas que poco a poco he ido guardando y que las considero un pequeño ahorro. Justamente son de la serie Libertad que se acuñaron después de estas onzas y posterior a ellas las de la nueva serie Libertad. Recuerden que estas nuevas onzas se acuñaron en variedades de acabados, pero si lo que quieren es tenerlas como inversión o como refugio ante una posible crisis o inflación, siempre opten por la de acabado satín, ya que es la que se vende prácticamente al precio que el Banco de México dicta para el metal precioso amonedado. Cuando eligen otro acabado, como espejo, mate brillo o antiguo, el vendedor agrega un extra o costo premium adicional y aunque para coleccionismo es atractivo, para inversión ya no tiene mucho sentido. Para finalizar, recuerden que tanto para estudio numismático como para coleccionar o para invertir, las onzas de plata mexicana son muy apreciadas en todo el mundo. Así que si tienen la oportunidad, pienso que es muy buen tiempo para iniciar y no es necesario empezar en grande. Pueden empezar por las piezas más pequeñas. Recuerden que el viaje más largo siempre se inicia con el primer paso. Esto es Numismat.